Volvemos con la sección rodando y lo hacemos con esta Peugeot PM01, una moto que salió hace ya algún tiempo y que hemos logrado que esté en nuestro garaje. Como veis, es un formato naked. Peugeot vuelve a las andadas después de muchos años con una moto sencilla, urbana, de 125 o 300 en su caso, con marchas obviamente, y con un diseño que puede recordar a la gama de Peugeot de coches, y lo hace con este tono desenfadado, juvenil, con un sonido llamativo, tecnología a nuestro favor y un diseño, como os he dicho, bastante especial. Así que vamos a ver qué nos depara la prueba. Arrancamos motores sin complicación, probamos tus coches con buena vibra y pasión. Motos también en ruta y ciudad, con Ángel, Alejandro y Alex a toda velocidad. Supermotor, vamos rodando. Estéticamente es una moto que funciona, yo creo que bastante bien, aunque sea rara. ¿Por qué digo que funciona bastante bien? Porque lleva el ADN Peugeot en cada ángulo. Parte frontal, creo que la solución ha sido bastante acertada, porque es complicado encontrar el diseño de un vehículo de 4 ruedas en una moto, pero creo que al final la seña de identidad de Peugeot, por lo menos de la época en la que lo diseñaban, está clara. Tenemos las garras del león con estas luces diurnas en LED y luego una parte frontal también en LED, bastante más horizontal, que complementa y que nos hace tener las luces de cruce y las largas. Todo eso envuelto en un plástico que combina el negro brillo, también muy presente en los vehículos de Peugeot de 4 ruedas, con zonas más mate, a juego también con este guardabarros que está acabado en plástico y que, bueno, cumple su función. Para la intermitencia tenemos estas tiras también en LED, como veis son las delanteras únicamente dinámicas. También un guiñito a lo más habitual que vemos hoy en día en los coches. Parte baja, en la parte de los neumáticos tenemos 17 pulgadas tanto delante como detrás. Y aquí vemos un solo disco de 320 milímetros con una pinza de doble pistón. ¿Es suficiente o no? Obviamente tenemos aquí un peso de 150 kilos en orden de marcha, por tanto es bastante reducido y es más que suficiente, por lo menos en datos. Cuando ya rodemos con ella y os cuente un poco más con la frenada, veremos, esperamos. Tiene pinta de que sí. Lateral, pues muy naked actual, tenemos mucho plástico, aquí no se ve la realidad del depósito, está bajo esta cubierta, digamos, y seguimos viendo cómo se combinan los negros brillo con la zona más mate, que digamos que serían un poquito las más resistentes, donde podría rozar la cremallera de la chaqueta. Y vemos que la intención es que sea todo un cuerpo para darle ese estilo moderno de moto del futuro, digamos, como también vemos por ejemplo en las Husqvarna del grupo KTM. Detalles en este caso en rojo, bastante bien diseñado, no pegado porque no va lacado ni nada, o sea que hay que tener cuidado, no se nos vaya a despegar. El logotipo de Peugeot también actualizado y aquí abajo el anagrama del modelo que estamos probando. Ya os he dicho que tenemos la PM01 y la PM03 en el caso de la de 300 centímetros cúbicos. Si vamos hacia atrás, pues lo que os decía, plástico, está aquí dividido la parte delantera de la trasera y un asiento acabado también que me puede recordar también a tapicerías o zonas de coches en cuanto a tacto. Está muy bien terminado para que nos agarre bien, ya que es un asiento bastante plano y nos podría hacer movernos para adelante y para atrás en frenadas o acelerones, aunque nada brusco porque esta moto es muy tranquila. Pero bueno, tiene buen tacto y tiene un buen mullido. Luego me subiré para que veáis cómo me queda. Y luego para la parte trasera, para el acompañante, pues algo más testimonial. Podemos llevar acompañante, pero bueno, poco espacio y obviamente poca comodidad. Para la zaga creo que está en la parte más sencilla y a la vez más
definitoria de este modelo. ¿Por qué? Seguimos teniendo las dobles garras en esta parte trasera, muy al estilo de los Peugeot de 4 ruedas, y luego este detalle que me ha gustado mucho, en forma de cristal tenemos los intermitentes integrados en este colín. En este caso no son dinámicos, pero la verdad es que le da un toque bastante chulo y único a esta moto. Se ve una zaga bastante liviana y eso también es gracias a que tenemos toda esta zona del subchasis trasero flotante. ¿Por qué? Porque tenemos la matrícula en este soporte de matrícula anclado al eje de la rueda trasera, para así darle, como os digo, esta sensación de moto compacta, para no alargar este diseño tan cuidado que ha tenido Peugeot, para no, digamos, destrozarlo con estas legalidades. Por lo tanto, tenemos aquí todo lo necesario. Tenemos el propio guardabarros, la matrícula con su luz y el catadrio óptico, así que bastante completo. Y por último, el escape. Un escape que ahora os la enciendo, pero sinceramente creo que el detalle, pese a ser un motor que viene del grupo de QJ Motor, creo que esos detallitos que ha puesto Peugeot para hacer una moto suya y propia, parte está en ese refinamiento, ese control de vibraciones y demás, y sobre todo en el escape, porque tiene un sonido que, pese a ser una 125 y ser una moto que tampoco vamos a esperar mucho de ella, tiene mucho sonido. Para ciudad nos viene muy bien porque nos van a oír bastante bien, y digamos que también ese toque juvenil del diseño va acorde al propio sonido. Luego juzgaréis vosotros mismos. Y poco más, si queréis me subo para que veáis qué tal me queda. El asiento está situado a 810 milímetros del suelo, y eso nos permite llegar, en cuanto midamos más de unos 60 y mucho, unos 70, vamos a llegar bien. Como veis, con mi 1,74 m llego bien, incluso con las piernas un poquito relajadas, arqueadas. Es bastante estrecha en la zona alta y la verdad es que bastante cómoda. Lo que no es tan cómodo, un poco más racing, son la colocación de las estriberas. Como veis, llevo la rodilla bastante flexionada. Y el acceso al pedal de freno es bueno, aunque bastante corto. Está muy cerca de la estribera, pero bueno, sobresale bastante, por lo tanto no nos va a costar encontrarlo. Para palanca de cambios pasaría parecido. Tenemos misma distancia y su accionamiento sería bastante cómodo, aunque tengamos un pie pequeño, grande. Está, creo que, bastante bien elegido la distancia. En cuanto a la posición de conducción, ya os he dicho, un asiento bastante plano, no da opción mucho a movernos adelante y atrás, es bastante pequeño esta moto, y el manillar está un poquito elevado, es bastante ancho y nos va a permitir tener una conducción un poquito adelantada para poder jugar un poco más con el tren delantero, con el eje delantero, y eso nos da un carácter un poquito más deportivo a la hora de conducirla, pero nada más allá de lo puramente estético. La realidad es que es una moto con una postura cómoda y sobre todo con esta ligereza que nos va a permitir ir por la ciudad como los mejores. En cuanto a la disposición de las piñas, pues esto es lo único que me ha resaltado un poco para mal, porque las veo demasiado, me suenan, parece que las he visto en una Zontes, parece que las he visto en una Benelli. No sé si son exactamente las mismas, pero la sensación es esa. Y visto el empeño que ha tenido Peugeot por hacer un diseño único, creo que haber hecho sus propios botones, sus propios pulsadores y demás, habría dado un toque de distinción y creo que no sería un sobrecoste muy llamativo. Pero bueno, está todo bien situado. Tenemos mediante estos dos controles. Vale, pues mediante la piña izquierda tenemos el manejo del menú, digamos, ¿vale? Con una hacia arriba y una hacia abajo. La de arriba también sirve para el Enter en sí. Y como veis, o no veis, luego te lo pongo en el garaje. Tenemos en la parte central el dígito de la velocidad. Podemos ponerlo en millas o en kilómetros, si os gusta. Lo digo porque la unidad de prensa ha venido en millas.
La parte superior tenemos las revoluciones, parte derecha central tenemos la marcha engranada y luego en la parte baja tenemos toda la información de un solo vistazo, que tenemos pues el trip 1, los kilómetros totales, trip 2 y poco más, ¿vale? O sea que tenemos toda la información en un solo punto. Luego en los márgenes izquierdo y derecho tenemos aquí el nivel de gasolina y aquí la temperatura del motor, que ahora mismo parpadea porque está frío. Y por último arriba tenemos la hora, como veis está mal porque hay mucho sol para ser las 11, y el nivel de batería. Así que no hay mucho que tocar en esta pantalla, pero tenemos toda la información en un solo vistazo. Piña derecha, como siempre, cortacorrientes, luces diurnas, los warning y el arranque. Así que como veis, sencillez, pero en la pantalla ya os contaré luego en marcha, pero podremos conectar el teléfono, ver ahí las notificaciones, tener un poquito de conexión entre nosotros o el casco y la moto. También aquí en esta parte central tenemos la toma USB de tipo A, bastante bien ubicada, la verdad es que está bien, bien pensado aquí en la parte central para que si tenemos un GPS, el móvil o demás puesto en un soporte, podamos ir cargándolo al momento. Así que eso, un poquito de sencillez y un poquito de tecnología, todo en uno. Y ahora vamos a arrancarla para que la escuchéis. Ya nos contaréis qué os parece, pero bueno, creo que suena suficiente para animarnos a coger el casco y empezar la prueba dinámica. Había ganas ya de volver a tener en el garaje una moto Peugeot. En este caso, como ya os he contado, la PM01 se presenta como una moto urbana, una moto que utiliza un chasis sencillo, un motor 125 sencillo, con una potencia al límite para su carnet, es decir, en la 1 o el B en caso de que tengas el de coche, y presenta una propuesta muy sencilla: moto ligera, moto útil, con un diseño diferente y moderno y con capacidades de sobra para manejarse bien en la ciudad, y eso es lo que pretende y creo que ha conseguido. Tiene un motor suave, con poca vibración, mucha potencia, pues dentro de lo que cabe, ¿vale? Es lineal, sí es verdad que no es de las motos más radicales, pero sí que empuja bien, y creo que la relación peso-potencia está bastante bien conseguida. Además, la postura de conducción es cómoda, sí que es verdad que llevamos las piernas un poco retrasadas, es decir, que las estriberas están un poco atrás, por lo tanto nos lleva a sentir un poco esa conducción algo más deportiva, con el pecho palomo, digamos, o así adelantado, muy parecido a la KTM Duke más o menos. Entonces puede tener ese carácter deportivo que luego obviamente en el día a día, en su uso diario, no se va a notar, porque la moto da para lo que da. Es una moto perfecta para el entorno urbano y alguna salida esporádica por carreteras secundarias. En cuanto a componentes, va bien dotada, tenemos buena frenada, tenemos una suspensión sencilla, tampoco han jugado a nada en especial Peugeot, tiene un buen equilibrio, es cómoda, no produce rebotes innecesarios y creo que tiene un buen tarado. En cuanto a la frenada, muy buena mordida adelante con ese disco de 320, y el tacto del pedal trasero me ha parecido bastante bien ajustado, y la posición también muy buena, o sea que se frena muy fácil esta moto. Si queremos pasarlo bien con esta moto, pues debemos ir a carreteras que conozcamos, que sepamos que son muy reviradas y que nos permitan exprimirla al máximo y poder ir a máximo de puño para poder sacar esos 14 y pico caballos que tiene esta Peugeot. Si no, ya os digo, en ciudad nos vamos a sentir como nadie. Es una moto que llega de milagro a los 150 kilos, por lo tanto tiene un manejo muy al alcance de pocos.
Pero ¿y qué es lo mejor para una 125? ¿Qué es lo que más destaca en el consumo? En este caso la Peugeot nos ha consumido en torno a los 3 litros durante la prueba, un poquito más cuando nos hemos salido de la ciudad, pero fijaos, al final con este consumo podemos hacer autonomías cercanas a los 400 kilómetros y eso nos va a permitir que tengamos que parar más bien a estirar las piernas y a descansar el culo que a echar gasolina. Y os preguntaréis, ¿es cómoda? Ya os he dicho que la posición sí, pero el asiento no. El asiento, como la mayoría de las Naked modernas del mercado, tiene sus limitaciones. Y en este caso es un asiento duro, es un asiento con unas formas algo más... sí que es ergonómico, pero le falta algo de mullido. Yo le pondría algo de gel o similar para mejorar un poquito el confort de marcha. Pese a estar homologada para 2 personas, no recomiendo un uso habitual para 2 personas. Creo que hay motos que cumplen mejor con este cometido. Podremos llevar a alguien detrás, pero bueno, la superficie del asiento, de la parte trasera del asiento, es muy escasa y la posición de las estriberas también nos hace ir con las piernas muy flexionadas y eso pues no favorece el confort de marcha ni para nosotros ni para el acompañante. En el apartado tecnológico, ayudas a la conducción y demás, no tenemos mucho, sí que podemos conectar a la pantalla nuestro teléfono para ver las notificaciones y demás, pero bueno, luego en el display hay poca información extra, digamos. Tenemos toda la información necesaria para nuestro viaje y poquito más. Sí podemos ajustar el tipo de visualización que queremos en la pantalla y demás, pero bastante estático, pero como digo, toda la información posible. Y también tenemos la opción de ir con las luces diurnas o con las de cruce según queramos. Tenemos un botón en la piña derecha y con eso, pues eso, podemos ir con la mirada típica de Peugeot o tirar más a lo útil y a llevar las de cruce siempre encendidas, que al final es lo más útil para que nos vean. Llevábamos tiempo persiguiendo la prueba de esta PM01 y también la 300, porque al final nos parecía interesante el hecho de que Peugeot volviera al mundo de las marchas, al mundo de las motos puras, dejando un poco de lado las scooter, aunque las siguen vendiendo y con más éxito que las naked, porque al final es un mercado complicado. Y creo que han sacado un producto lógico para la línea de diseño que llevaba Peugeot de los últimos 10 años. Y es con un diseño rompedor, unas calidades que depende de lo que veamos del vehículo, nos convencen o no, pero sí que es verdad que al menos buscan esa diferenciación, ese diseño propio y esa gama a futuro que haga un poquito de historia en el mercado. En este caso es una moto que sí me compraría, además tiene un precio por debajo de los 4.000 euros, lo que la hace bastante interesante, y lo que me ha sorprendido más es el motor, que como siempre dudamos si viene de China o no, cada vez menos, gracias a lo que han demostrado los propios chinos. Y es un motor muy suave, con una energía suficiente, pero que se nota que pese a tener esos 14 caballos, casi en el límite para este tipo de carne, creo que lo han dosificado bien para que no sea incómodo, para que no vibre y vayamos suficientemente bien. Al final es un motor que llega a una punta de 110 en llano, o eso es lo que marca el reloj, por tanto está en la media de motos de este tipo, 150 kilos, y al final es una moto muy urbana y muy para el día a día, para ir a trabajar y demás, y pasarlo bien si encontramos bien la carretera revirada de nuestra zona. Así que nada, agradecer mucho a Peugeot la cesión de este modelo, también a la gestión de Medis Grupo, como siempre. Y ya sabéis, darle un buen like al vídeo si os ha gustado, activar las notificaciones dándole la campanita y si queréis ver toda la información, siempre os podréis suscribir al canal de YouTube de Supermotor Online y vernos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. ¿Queréis más información? La tenéis detallada tanto de esta moto como de otras y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos pronto. Adiós.